yo, dando un repaso por internet, he entrado a la Wikipedia, a ver qué me decía la Wikipedia. Lo primero que me sale de él es que es empresario. Eso nos ha gustado especialmente y bueno, en base a eso y a que es de las pocas personas que conozco que tiene la costumbre de decir lo que piensa y no estamos muy acostumbrados a verlo, pues lo hace un activo importantísimo para que queramos explotarlo aquí esta tarde en su saber y en su conocer. Y bueno, pues sin extenderlo más, porque lo que queremos es oírlo a él, pues le cedo la palabra agradeciendo muchísimo que al final ha podido estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Cristóbal. Pensaba hacer un recorrido por cómo creo que estamos o cuáles son las causas de lo que está pasando, porque muchas veces sin tener claras las causas es muy difícil poner medidas como, en fin, casi como en la medicina. Si no se hace un buen diagnóstico de lo que está pasando, pues los tratamientos que pones a veces son equivocados o pones lo contrario, haces justo algo que no tienen nada que ver con lo que está pasando allí, ¿no? Yo tal como veo lo que pasa, creo que hay varias crisis superpuestas y seguramente cada una de ellas tapa lo que pasa en la otra, ¿no? O tapa o corrige o interactúa con lo que pasa en la otra, ¿no? Hay una crisis financiera internacional, que es de la primera que voy a hablar. Hay una crisis, más que una crisis del euro, una crisis europea, de la esencia de lo que es la construcción europea, y luego hay una crisis de competitividad de la economía española. La primera lo que provoca es una sequedad completa de la liquidez de los mercados financieros. Eso para un país como España, que tiene que salir cada año al mercado a pedir por lo menos 200.000 millones para refinanciar la parte de la deuda que vence ese año, plantea problemas graves. La segunda crisis, la europea, provoca nada menos que una indefinición de lo que es la política en un país que no puede devaluar y por tanto pues interactúa con la anterior y provoca problemas, pies forzados, provoca elementos de rigidez que ahora me referiré. Y la tercera, que es la crisis de competitividad de la economía española, lo que plantea es que en un mundo interconectado, en un mercado global, donde no puedes acudir a la devaluación para poder ganar competitividad, pues tienes que ganar en eficacia, en ajuste de lo que es toda tu economía y en lo que estamos llamando ahora devaluación interna para poder salir, ¿no? De las tres cosas voy a hablar y luego pues me someteré a las preguntas que me quieran hacer para en la medida que pueda pues las contesto, por lo menos escucho lo que se me dice o digo mi opinión, ¿no? La primera es una crisis financiera internacional de país rico. Es una crisis de superendeudamiento de las economías más desarrolladas y una crisis que no la sufren ni los que no están tan desarrollados y al no estar tan desarrollados la gente no les daba préstamos y como no estaban endeudados porque no les daban crédito pues han seguido como estaban, ¿no? En unos casos, como en el caso de África, porque es todo un continente al margen en gran medida de lo que son los flujos financieros internacionales y por tanto de los grandes apalancamientos. En el caso de Sudamérica, porque venían de la célebre década perdida de los años 80 o 90 y donde ya pasaron por estos procesos, pasaron por la ruptura de los procesos de dolarización que había, de los procesos de integración que había, y por tanto pues allí ya estaban digiriendo un exceso de endeudamiento, los bonos Bredi, pues todo aquello, y no han sufrido demasiado, ¿no? En el caso del sudeste asiático venían de crisis fuertes. Yo pienso en la crisis del año 90, del 95, 96 en Tailandia, la crisis de Malasia, venían ya saneados en todo aquello. Y en el caso de los países del Golfo, pues son excedentarios de dinero y por tanto pues no les preocupa nada, les preocupa cobrar sus créditos, pero no les preocupa que no les den crédito porque no lo necesitan, es un poco el panorama. Por tanto, la crisis se centra básicamente en Estados Unidos y en Europa, y es básicamente de hiperapalancamiento. Y es una crisis moral, es una crisis de banqueros que le han perdido el respeto a su propio oficio. El oficio de banquero, siempre lo digo, por lo menos el banquero de retail, es un oficio muy aburrido, es un oficio donde alguien pues paga pasivo, lo tiene que pagar más que el vecino porque si no la gente se va al banco de al lado y con un pequeño coste de intermediación tiene que prestarlo a alguien que se lo devuelva. Eso no da ni para grandes fastos, ni para grandes aviones, ni para grandes bonos, ni para grandes cosas. Cuando alguien se sale de eso, pues entonces empieza a meter la pata. El caso más claro y más parecido es el caso Enron. El caso Enron eran señores que tenían pues un gasoducto es un negocio muy aburrido también, es un negocio donde alguien se endeuda, construye el gasoducto y con el dinero que le dan por pasar gas por allí, paga a los financieros de la deuda, amortiza poco a poco la deuda,
paga los gastos de funcionamiento y lo que queda pues es el pequeño beneficio, pero como eso no da para tanto, pues entonces empiezan a cambiar sin que nadie lo observe el objeto social de la compañía, y Enron lo convierten en una compañía que lo que menos hacía era transportar gas, se dedican a hacer opciones, futuros, derivados sobre todo aquello. Acaban haciendo mal lo que no saben hacer y dejan de hacer lo que saben hacer bien, y al final lo malo contamina lo bueno y acaban quebrados. Y acaban quebrados con alguien, con algo que veremos posteriormente, pues en todo lo que es la quiebra de las entidades financieras internacionales, con falseamiento de contabilidades, con ocultación de lo que ha pasado allí, y en el caso de Enron producen nada menos que hasta la desaparición del principal auditor mundial, que era Arthur Andersen. Es decir, que esto es lo que pasa allí. En el caso del sistema financiero internacional, fruto del crack del 29, también hiperapalancamiento, también pues todo este mundo del sistema financiero que pasa por encima de lo que es la economía real. Sistema financiero se conoce por todos en el mundo económico como la parte oculta de la economía, es decir, es lo que permite hacer la ecuación ahorro-inversión. Captas ahorro y lo llevas a la inversión. Pues bien, cuando el sistema financiero se pone por encima de la economía real, al final acaba ajustando siempre. Como consecuencia del crack del 29, donde había pasado lo mismo, aparece la Glass-Steagall Act, año 34, donde se prohíbe a la banca de inversión hacer banca comercial y viceversa. A la banca de inversión, el que quiera riesgo de verdad de mercados, el que quiera invertir en bolsa o en inmuebles o en compañías, pues lo hace con su propio dinero, se mete en eso, pero no con el dinero de los clientes, que son los depositantes, y por tanto se distingue banca comercial, que hace pues lo que he descrito, y banca de negocio, que se dedican a comprar, a vender, a invertir y a arriesgar. A la banca comercial la inspecciona la Reserva Federal, y a la banca de inversión lo que está sometido a unas reglas de transparencia y de control en general, no está en el sentido de inspeccionar de la banca, como la banca comercial, y se crea la Security Exchange Commission, que es el equivalente a la CNMV en España, que lo que vigila es el comportamiento del mercado. Pues bien, eso funciona más o menos bien durante mucho tiempo, hasta que en la época de Thatcher en Inglaterra, los bancos comerciales americanos le dicen a los ingleses: si usted me deja hacer en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que no puedo hacer en Estados Unidos, yo me traigo todo el sistema financiero de inversión a Londres, y por tanto voy a hacer desde Londres lo que no me dejan hacer en Estados Unidos. Es el gran Big Bang de la economía financiera inglesa. Inglaterra y el mercado financiero inglés se convierte en un mercado offshore de los americanos. Luego viene la desregulación en Alemania, la desregulación en Francia, la desregulación en España, y cuando ya se hace lo que llaman banca universal, es decir, que los bancos hacen de todo con el dinero de los clientes, invierten en bolsas, invierten en futuros, en opciones, en toda la jerga que tenemos acostumbrados, van y le dicen a Estados Unidos en la época de Clinton: oye usted, si usted como no me deja hacer lo que hago ya en todo el mundo, pues lo voy a hacer desde fuera. Se quitan esas barreras y al final se produce la hecatombe una vez más. Hoy, tenemos toda la historia de la subprime, opciones, futuros, derivados. Lo más grave, a mi modesto entender, de todo lo que ha pasado ahí es las llamadas operaciones over the counter, las OTCs, operaciones fuera de mercado. No es que sean fuera de mercado, y lo digo pues en fin de la mano aquí en el ámbito de un acto convocado por el Colegio de Economistas. Son operaciones las más de las veces fuera de contabilidad, lo cual me parece gravísimo, porque fuera de contabilidad una anónima no puede haber absolutamente nada, y no puede haber nada porque la contabilidad lo que te está diciendo es cómo está la compañía y por tanto qué nivel de seguridad o solvencia de recursos propios tiene, y la contabilidad es, y los recursos propios, por tanto, una garantía para el propio accionista cuando compra y vende acciones de la compañía o cuando está como socio de la compañía, y para los que negocian con la propia compañía. Es decir, cuando tú vas a llevar a un banco tu dinero, quieres saber cómo está ese banco. Si la contabilidad de la institución financiera no te dice cómo está, estás metiendo tus depósitos a ciegas en ese banco, y al mismo tiempo los accionistas no saben lo que compran y lo que venden. Eso pasa en Enron, desaparece Arthur Andersen y se exigen responsabilidades. En el caso del sistema financiero americano no se ha regulado todavía lo que tiene que venir. Hay tensiones fuertes entre un Paul Volcker, que fue el antiguo representante, como sabemos todo, el antiguo presidente de la Reserva Federal Americana antes que Gillespie, que lo que quiere es volver a algo parecido a la Glass-Steagall Act. Eso es muy fácil de decir, pero difícil de hacer, porque hace unos años era muy fácil decir: mire usted, si usted lo que opera es con títulos, eso es mercado financiero puro, bolsas, y va a la SEC, y si usted opera con dinero, pues eso es banca normal y corriente, y por tanto pues es banco de retail. Pero claro, cada vez que alguien compra deuda de una entidad que la emite, lo que estás dándole préstamos a esa deuda, y al final resulta
que si el negocio lo hacemos directamente va a un lado y si lo mismo hecho a través de títulos va a otro, no tiene mucho sentido. Hoy está el mundo de las grandes superficies o de los mundos de las tarjetas. Cuando alguien opera a través de tarjeta de crédito, se le está dando crédito a ese señor. Puede haber un riesgo sistémico si quiebra pues alguien tipo Visa o American Express o todo lo que llaman la banca gris. Bueno, todo eso tiene una división muy imprecisa y por tanto regular eso es muy complicado. Las líneas de la regulación se están haciendo lo que se llama Basilea III. Y las 4 reglas que más o menos se están planteando constantemente es, primero, qué nivel de recursos propios exigen a los bancos. En segundo lugar, qué nivel de apalancamiento, es la misma regla, pero de otra manera, es decir, cuántos recursos propios o qué nivel de apalancamiento con los propios recursos propios. La tercera idea es qué nivel de murallas chinas o qué nivel parecido a las Glass-Steagall se pone para diferenciar actividades. En Inglaterra se ha dicho, usted, banco, puede hacer todo, pero solamente puede invertir en bolsa con sus recursos propios, nunca con el dinero de los clientes, es decir, que usted lo puede hacer, pero a través de secciones distintas. Y la cuarta es qué nivel de compartimentos estancos se establecen en cada banco para que si, por ejemplo, pues quiebra la parte de futuros, pues no se contamine a la parte de retail, o si quiebra la filial de Argentina, no se pase a la matriz. Bueno, todo esto está en ebullición, se está cocinando, pero el problema es que hay que hacer una norma que sea válida para el banco más sofisticado de Wall Street o para la caja más normal de, no sé, del altiplano boliviano. Y por tanto, dar unas pautas de comportamiento general donde en un mundo global todo el mundo se pueda fiar de lo que hacen los demás es muy complicado. Cuando no hay una autoridad supervisora mundial, no hay unas reglas mundiales totales y sin embargo nos estamos prestando dinero unos a otros todos los bancos del mundo. Fruto de esa incertidumbre, lo que se produce es una sequía completa de los mercados financieros. Nadie sabe cómo están los demás, por esa opacidad, nadie se fía de lo que pasa y por tanto se dice siempre que no hay nada más tímido que un billete de $1. Y no es extraño porque, claro, cuando la gente habla de los grandes capitalistas son los grandes ahorradores. Y los grandes ahorradores es gente que se ha abstenido de consumo durante toda su vida pensando en su plan de pensiones, o pensando en su fondo de inversión, o pensando en la boda del hijo, o pensando en la enfermedad de su padre, y por tanto cuidan mucho dónde ponen el dinero. Y cuando cuidas mucho dónde pones el dinero y no sabes dónde lo puedes poner, lo que haces es no ponerlo. Y eso provoca sequía de mercados internacionales, y como decía al principio, para un país como España que sale por lo menos a pedir la refinanciación de cada año de deuda, tenemos un nivel de deuda internacional, de deuda extranjera en torno a 1 billón de euros y a un vencimiento medio pues de 4 o 5 años, cada año refinanciamos entre 200 y 250.000 millones. Bueno, un país que no puede refinanciar porque no hay mercado se queda colapsado y ahí está la vieja distinción entre liquidez y solvencia, lo cual dio lugar pues, a la célebre ley de suspensión de pagos del año 22, donde el Banco de Barcelona, que es el que da lugar a esa ley, no es que no fuera solvente, si se hubiera liquidado todos los activos del banco se podría repagar, pero si no tienes liquidez te quedas completamente colapsado. Bueno, pues en eso está el sistema financiero internacional y en esa medida nos está afectando a España. La segunda idea es la crisis europea. En este punto, el euro una vez más es reflejo, o la moneda es reflejo de lo que pasa en un país. Es decir, igual que el dólar es reflejo de lo que pasa en Estados Unidos, o la peseta reflejaba lo que pasaba en España, el euro está, a través de la crisis de la misma moneda, de las instituciones que la acompañan, reflejando una falta de liderazgo y una falta, digamos, que de estructura institucional de Europa. La idea de Europa, la idea de la Unión Europea, nace de una vocación de paz y de prosperidad en Europa, fruto de los dos horrores de las guerras europeas o las guerras mundiales, como lo queramos llamar, del siglo pasado. Y el anclaje de convivencia que se busca por los padres fundadores es un anclaje de libertad civil, Consejo de Europa, derechos humanos, imperio de la ley, democracia, y por la otra parte libertad económica, libre circulación de personas, de capitales, de mercancías y un anclaje también energético, que es la CECA, Comunidad de Carbón y del Acero, y el Euratom. Esos son los ejes. No por casualidad, a los 2 años de la caída del muro de Berlín, en el año 91, se busca un anclaje mayor, que es un anclaje financiero y un anclaje en una moneda única. ¿Y esto plantea problemas? Y plantea problemas porque la moneda única, la imposición de la moneda, es lo que aparece tan pronto como hay soberanía. Alguien conquista un territorio, eso está en El Príncipe, en Maquiavelo, tan pronto como alguien conquista algo, lo primero que impone es su moneda, ¿no?
Está pues hasta en el Evangelio cuando se habla de dar al César lo que es del César, es decir, los romanos llegan a Palestina e imponen su moneda. Lo que no hay experimentado es una situación de moneda única sin algún tipo de soberanía que la ampare, es decir, que es muy difícil una moneda única sin un aparataje institucional que sujete la moneda, que acompaña a la moneda. Las aproximaciones que ha habido no han salido bien, es decir, cuando Argentina dolariza su economía, desde el momento en que dolariza su economía, tiene que hacer las cosas igual de bien que como lo hacen el titular de la moneda, es decir, los argentinos se tienen que transformar en americanos, porque si no lo hacen, si tú dolarizas tu economía, pero no haces las cosas tan bien como los americanos de Norteamérica, pues lo que te pasa es que tienes, al hacerlo mal, es decir, la ineficacia, al final lo que produce es más gasto, es decir, más ineficaz, luego las cosas te cuestan más. Al costarte más las cosas, el aumento de gasto lo pones a precio, es decir, me cuesta más producir una cosa, vendo más cara la cosa. Eso es más inflación. Y en cuanto tienes más inflación, lo que se produce es que compras más cosas fuera y vendes menos fuera. Se desequilibra completamente la balanza por cuenta corriente. Entonces, un país que va teniendo más inflación que sus competidores, se desequilibra la balanza por cuenta corriente. En España la hemos llegado a tener, al final del gobierno anterior, del 10% del PIB, es decir, 100.000 millones de euros que pagábamos de más compras o ventas sobre compras, y por tanto, además de financiar la deuda que te vence del año anterior, tienes que financiar 100.000 millones más, que es el déficit de la balanza por cuenta corriente. Eso es insostenible. Cuando eso pasa, lo que nos pasaba hasta hace poco es que devaluábamos o nos devaluaban los mercados. Si tus precios habían subido un 20 o un 30, la devaluación era de un 40 o de un 50, se volvía a poner el reloj otra vez en hora y volvías a crecer con inflación, es decir, que podías tener una inflación del 5 y un crecimiento del 7 nominal, o sea que al final pues el 2 real o el 3 real, según como fuera. Pero ese crecimiento del 7 nominal lo que te hacía con inflación es que eso te limpiaba también el balance bancario, es decir, que tus balances bancarios en pesetas antiguas crecían al 7 o al 8 y por tanto no había ningún problema. Hoy, al no poder devaluar, tenemos problemas serios de competitividad. Tenemos que ir a lo que se llama devaluaciones internas, que es bajar nuestros costes hasta el punto de que la economía española tenga que competir, hablaré de los problemas de competitividad, pueda competir con nuestros competidores, por lo menos europeos, en la misma moneda. Y por tanto, el problema de Europa es que o acompañamos la moneda única de instituciones como, algunas ya las tenemos, Banco Central Europeo, supervisión bancaria única, mercado único de productos energéticos, es decir, autoridad única para resolver los problemas de quiebras sistémicas en el mercado financiero. Como no tengamos todo eso, tenemos un sistema cojo que tan pronto como viene una crisis se pone absolutamente en cuestión todo lo que está pasando. Por tanto, primero, crisis financiera internacional, sequía de mercados, crisis europea, falta de liderazgo europeo y por tanto falta de aparataje institucional que sujete el euro y que permita que eso vaya bien. Y la tercera crisis es una crisis de competitividad de la economía española. España ingresa bien en el euro. España, si nos acordamos, voy a hacer un flashback hacia atrás, España sufre, bueno, primero pues está la guerra civil, de la guerra civil prácticamente salimos, bueno, exhaustos completamente, no recuperamos el PIB que había pues hasta el año 60 y tantos, hacemos el plan de estabilización en el año 59, tenemos el acuerdo preferencial con Europa y más o menos pues va creciendo de una forma sostenida. Tenemos la inflexión del proceso democrático al que se llega prácticamente sin deuda y con unos parámetros donde se cumplirían lo que son los criterios de Maastricht. Hace falta hacer los pactos de la Moncloa para refundar las bases de la economía española y, bueno, pues después de intervalos de todo tipo, como los buenos decretos de Miguel Boyer y la mala política posterior, donde tenemos una política monetaria expansiva, devaluaciones, y en el año 96 no se cumplía ninguno de los requisitos de Maastricht. Estos requisitos eran 3% de déficit público, inflación por debajo también del 3% contenida y 60% de deuda sobre PIB. Bueno, se hace un esfuerzo tremendo por ajustar eso, y el ajuste
produce sus efectos. Pasamos de algo que se decía que España no pasaría de los 12 millones de cotizantes a la Seguridad Social que había en el año 96, que eso no tenía remedio, y que teníamos pues un paro estructural de 4 millones o de 3 millones de personas, que es lo que había entonces, y que de ahí no podíamos salir. Las medidas de ajuste, se producen 3 medidas en el año 96. La primera medida es que se ponen los gastos por debajo de los ingresos. Una vez que sabes los ingresos que tienes, se ponen los gastos del Estado por debajo de los ingresos. Eso prácticamente lo hace el profesor Garea, que es el que se encarga desde la oficina presupuestaria del Gobierno en poner los gastos por debajo de los ingresos. Se da confianza al mundo financiero diciendo que se va a ir por el buen camino y conseguimos que un paquete de deuda, que era el 70% de deuda sobre PIB, en vez de pagarlo al 12 o al 13 o al 14 que se estaba pagando, se paga al 5, es decir, lo que haría un empresario. Por una parte, pues los gastos por debajo de los ingresos, en fin, la deuda financiera, ponerle unos términos que sea posible manejar. Y en tercer lugar, se producen unas privatizaciones donde se lanza al mercado prácticamente el 10% del PIB. Y eso no se utiliza para gasto corriente, sino que con ese 10% del PIB se baja la deuda pública más o menos del 70 al 60. Es decir, que cumplimos los requisitos de Maastricht, entramos en Maastricht con los requisitos cubiertos, 3% de déficit, inflación controlada, 60% de deuda sobre PIB, se hace una política ajustada hasta que, bueno, viene la crisis con la etiología que acabo de comentar. Y las crisis al final ponen de manifiesto los desajustes que hay. La economía española ha ido creciendo bastante, la entrada en el euro fue buena, pero crecemos con inflación. Y los precios de los productos españoles van creciendo por encima de la inflación de nuestros competidores, pues alemanes o italianos o franceses. Bueno, y eso lo que provoca pues es un desajuste tremendo de la balanza por cuenta corriente, donde, como decía antes, no podemos devaluar. Y en el momento en que estamos ahora, pues es un momento donde estamos pues, prácticamente en el 80 o el 90% de deuda sobre PIB, unos tipos de interés superiores, por ejemplo, los de Alemania, el célebre, pues para todos es sabido, spread que tenemos con la deuda alemana, que son 3 puntos, pero 3 puntos es que pagamos prácticamente entre el doble y el triple que los alemanes por los gastos financieros. Eso en un país que tiene 3,5 veces de PIB de endeudamiento total o una vez de PIB de endeudamiento extranjero, es una losa tremenda. Por supuesto, pues el déficit público lo tenemos en el 7 y si añadimos los 3 o 4 puntos de saneamiento del sistema financiero estamos en el 10 y por tanto pues no se cumple ninguno de los parámetros que nos permitían estar, digamos que por derecho propio o con confort dentro del euro. El problema más lacerante de todo eso es el desempleo. Es decir, el desempleo, pues 6 millones de desempleados es una cifra tremenda, 27% de desempleo es tremenda, pero aquí quiero decir algo respecto a todo lo que estoy comentando. Cuando la gente dice que un país va mal porque, o que las administraciones van mal porque tienen déficit público, yo creo que la expresión es inadecuada. Hay que decir que tienen déficit público porque van mal. Cuando se dice que un país tiene mucha deuda y que eso es un problema, no, tienen deuda porque hay un problema, ¿no? Y cuando se dice que hay mucho paro, pues el paro es lo último que empieza a aparecer cuando la economía va mal, pero lo último que empieza a recuperarse cuando la economía va bien, porque, en fin, supongo que habrá bastantes empresarios, al empresario no le gusta echar gente, es decir, que antes de echar gente, pues quita publicidad, quita lo que no es el core business, quita todo lo que puede, y luego empieza a echar gente, pero cuando la economía empieza a recuperarse, pues primero invierte en máquinas, luego invierte en no sé qué, y como tiene la experiencia pasada, pues lo último que hace es empezar a contratar más gente para poder salir de ahí. Bueno, y esa es la situación en la que estamos en la economía española. Yo creo que hay que hacer 4 o 5, además de, por supuesto, tener cuidado con los gastos, de apagar las luces, de cortar el gasto corriente. Lo que nos está diciendo un 6% de déficit público es que hay que hacer una reforma estructural fundamental en las administraciones, ahora hablaré. Y yo creo que hay que hacer 4 o 5 renglones, que son a los que me voy a referir seguidamente, que son las reformas que, a mi modesto entender, pues son necesarias para dar impulso. La primera es la reforma financiera. La reforma financiera se hizo mal, se hizo tarde y mal, y se hizo tarde y mal por una razón, porque como, en fin, la reforma financiera, yo he estado llevando el caso Rumasa como abogado del Estado en una de mis vidas anteriores, y ya no tiene mucho, en fin,
digamos, mucho secreto, es decir, que al que va mal se le interviene, se le sanea y se pone en el mercado, que es lo que pasó con Banesto, y no hay nada más que hacer. Ahora, si se dice por el gobierno que no hay crisis, como no hay crisis no se puede intervenir, y como no se puede intervenir no se puede dar dinero público, porque el dinero público se le da por el Fondo de Garantía de Depósitos en el que se ha intervenido. Y entonces entramos ya en la logomaquia que hemos estado viviendo, que es como no hay crisis no intervenimos, pero como hay que dar dinero público a según quién, pues entonces lo que hacemos es que decimos que damos una figura que no ha servido para nada, que son los IPs, donde se dice, bueno, si alguien que va regular se junta con alguien que va mal y con otro que va medio bien, les damos dinero público. Y con eso lo que producen es que el daño que podía estar acotado en 10, 15 o 20 lo extendemos a todo el sistema financiero. Y encima nos saneamos, porque seguimos con un lío de FROBs, de no sé qué, de ayudas, metemos a Europa y hago un paréntesis porque tiene que ver con lo anterior, algo que a mí me irrita especialmente. Yo estaba, como decía Cristóbal, pues una de las cosas que me toca hacer es presidente del Instituto Mundial de Cajas. Y sé cómo están los demás. Y entonces, lo que te irrita como europeo es que el rigor que se ha aplicado a la banca española con los 3 DSTs no se ha aplicado al resto de las entidades europeas. O sea, que a mí me parece muy bien que nos pasen a todos pues el nivel que sea. Pero claro, tenemos cajas, digo, por hechos concretos, no me gusta hacer nunca juicios de valor, cajas alemanas. Las cajas alemanas, las cajas españolas salen al mercado a pedir dinero prestado con el rating que tienen con su propio balance, pues que se lo han bajado, pues todos con los informes de Oberweyman y no sé qué. Cuando las cajas alemanas salen a pedir dinero, salen con el rating de AAA, que es el rating del propio Land, de los Länder, porque tienen el aval del Land. Y por tanto, de usted no, como a mí el que me responde con el aval es el Land de Baviera, yo le aplico el riesgo de Baviera. Bueno, eso se llama competencia desleal. Y luego resulta que cuando vamos a hacer una reforma europea, bueno, tenemos Banco Central Europeo, Supervisión Europeo y Mercado Único Europeo, vamos a hacer una inspección de todo el mundo. No, los míos ni tocar. Yo quiero ver los demás y quiero ser riguroso con los demás, pero los míos aquí no los ve nadie ni tocar. Bueno, pues así no se construye Europa. Es decir, Europa es un ámbito de justicia, es un ámbito de libertad, y la garantía de la libertad está en la aplicación de la ley. Decía Cicerón que somos libres porque somos esclavos de la ley. Sin una regulación única para todos y sin un principio de justicia de dar a cada uno lo suyo, desde luego no puede funcionar un área anclada en libertades como la europea, y desde luego no puede funcionar un sistema financiero como el europeo, porque es esencialmente irritante que hay absolutamente 2 varas de medir. Bueno, eso se está resolviendo como se puede, pero hay un pecado original de no haber tomado las medidas en su momento a tiempo. Se dice siempre que los incendios se apagan en invierno, yo lo creo también, es decir, que si se hubiera tomado medidas cuando puedes estar desbrozando todo y cuando puedes hacer todo, desde luego no hubiéramos llegado al punto donde estamos. La segunda reforma es la reforma energética. En fin, la idea de dimensión de lo que pasa en el sistema energético español, ya del eléctrico en particular, es que producir energía suficiente para toda España con los elementos convencionales nos cuesta entre 13.000, 12.000 o 14.000, por ahí estamos. Vamos a poner 13.000 millones. El conjunto de subvenciones que se han dado a determinadas tecnologías, sistemas insulares y todo lo demás por el Ejecutivo son entre 8.000 y 9.000. Es decir, si queremos meter en la tarifa todo eso, tenemos que subir la energía más del 50%. Y ya, si tenemos unos tipos de interés que estamos pagando el doble, el triple que los alemanes, y resulta que pagamos por energía pues un 60% más que los alemanes, tendremos que quitar de lo demás, porque si no vamos a hacer unos productos mucho más caros y no vamos a poder competir absolutamente con los demás. Por tanto, la reforma energética es necesaria. Hay que poner, pues yo creo que patas arriba absolutamente todo el sistema, casi como los presupuestos en base cero, ver exactamente, en fin, como los viejos escandallos de las viejas empresas, a ver qué cuesta cada cosa y qué precio puede poner a cada uno de los elementos, y al final hay que ver no qué queremos pagar, sino qué podemos pagar en un país como España para poder ser competitivos, ver qué papel tiene el agua, qué papel tiene el nuclear, qué papel tiene el carbón, cuánto podemos importar de gas o de petróleo, cuánto podemos pagar de eólico, qué podemos pagar de fotovoltaico, de termosolar, y qué hacemos con el fracking, que todos nos estamos oponiendo al fracking, y seguramente pues nos parece muy bien, como todos nos oponemos a tener una central de carbón al lado de casa, o una nuclear de no sé dónde, o un poste de una red de transporte en la casa de al lado,
pero luego todos queremos agua caliente en casa y todos queremos tener nuestra fábrica donde aprietes un botón y tengas energía barata, que no tenga microcortes para que funcionen los ordenadores y que no pase absolutamente nada. Bueno, ese debate habrá que hacerlo y lo hacen las sociedades maduras, pero hay que tener en cuenta una cosa: Estados Unidos se está volviendo a sus fronteras porque gracias a lo que es el shale gas pues lo que está es teniendo energía barata en su propia casa, con lo cual ya no tiene que estar con problemas geoestratégicos en el Oriente Medio, porque ya en su propia casa tiene la energía suficiente para no sé cuántos años por delante. Es un debate que habrá que hacer y que los países maduros, como en la cuestión nuclear o la cuestión del agua, o la cuestión del carbón o la cuestión del CO2, pues habrá que desde luego ponerla como debate y ver exactamente qué es lo que pasa. Yo quizá pues es uno de mis puntos, digamos, favoritos, porque le he dedicado mucho tiempo a esto, pero claro, cuando haces una encuesta, pues todo el mundo le pregunta: ¿usted quiere tener pues un embalse? Ni hablar, a mí no me embalsan, sobre todo los cementerios, el cementerio de mi abuelo y tal, bueno, pues muy bien. Y el carbón, ni hablar, que está muy nuclear, me da mucho miedo. Una fábrica de fuel, menudo lío porque he echado muy tal. Los molinillos no me gustan porque son muy feos, ¿no? Y usted luego quiere agua, usted o lo uno o lo otro. Es decir, que al final la sociedad tiene sus riesgos, hay que indemnizar a aquel al que le expropian lo que sea, pero que le paguen adecuadamente, pero la sociedad tiene que seguir su camino o tiene que hacer absolutamente lo que sea. El tercero de los elementos es muy importante, y es muy importante porque es a medio plazo, pero hay que saber, y es el talento, y es el conocimiento. España no volverá a competir por precio, no volverá a competir por precio barato, porque no vamos a devaluar, porque no nos podemos salir del euro. Y por tanto, si no podemos competir por precio, porque tenemos un nivel de vida que no permite, por debajo de un nivel, bajar los precios porque atentamos pues a la convivencia o al estado del bienestar o a la forma de vida, tendremos que incorporar al mismo precio elementos de calidad, que es incorporar talento a todo lo que estamos haciendo. Y eso exige plantearse la educación, plantearse la investigación y el desarrollo, plantearse qué formaciones damos a nuestros jóvenes, qué concepción del mundo les planteamos o qué queremos hacer absolutamente con todo ello. Es desde luego a medio plazo, pero cuanto antes empecemos absolutamente mejor, porque si no, no tendremos nada que hacer. El cuarto de los elementos, que es uno de lo que está más en debate en este momento, es la reforma de las administraciones públicas. La primera cuestión que se pone en evidencia, ya lo he dicho hace un momento, es que tenemos, pues según como lo tomemos, entre un 7 o un 10% de déficit público. Yo me quedo con 10%, porque al final lo que hemos pagado es un 10, un 7 de déficit, digamos, de funcionamiento, 6,99 y 3 y pico puntos por todo lo que es el saneamiento financiero. Bueno, pues un 10. Eso no es que sea un problema, es que es consecuencia de un problema, y es que tenemos unas administraciones sobredimensionadas entre el 7 y el 10%. Y por tanto hay que ajustar el gasto de las administraciones públicas en un 7% del PIB, así de claro. Y eso no se hace quitando la paga extra de no sé quién o negociando la media paga de no sé cuántos. Por supuesto, para salir del paso se hace, pero estructuralmente o tendencialmente eso no puede ser. Y lo que está denotando es que hay un mal funcionamiento de todas las administraciones públicas. Hay primero algo que me preocupa mucho, que es una deslegitimación institucional. Hay una sospecha sobre el mal funcionamiento de las instituciones en España, que las instituciones son las columnas vertebrales de la convivencia. Es decir, las instituciones son aquellos elementos de referencia que las personas o las sociedades se dan para enmarcar la convivencia. Es decir, que al final tiene que haber una justicia, tiene que haber una administración pública, tiene que haber unos cuerpos y fuerzas de seguridad, tiene que estar la corona por encima, y todo eso son las pautas que permiten que, aunque fallen los partidos o que aunque fallen las personas, las instituciones siguen funcionando. Si todo eso se pone en cuestión, primero, la sociedad está bajo sospecha. El señor que tiene que invertir en España sabe que hay incertidumbre en ese país y exige una prima de riesgo mayor que sobre los demás, y lo que es peor encima, nada funciona. Es decir, si en España, y pongo como primer ejemplo siempre algo que me preocupa, que es la justicia, si en España se tarda 15 años en hacer justicia, iremos mucho peor que los países que hacen justicia en 6 meses, así de claro. Y encima seremos mucho más caros porque el tiempo empleado en resolver los problemas
es dilatación y es sobrecoste absolutamente de todo lo demás y es incertidumbre. Y sobre eso podríamos ir poniendo todas y cada una de las instituciones o de las administraciones o de todo lo que queremos. Y luego pues hay un diseño que se está viendo, que es un diseño hipertrofiado de administraciones públicas, comunidades autónomas, provincias, ayuntamientos, comarcas, todo lo demás, que yo no sé dónde hay que poner el acento, cada uno lo querrá poner en un sitio, pero en todo caso lo que está claro es que sobra un 6% de todo eso. Yo creo que dicen que es muy difícil hacerlo. Yo tengo ejemplos claros, pues hay un pueblo en Aragón, que yo lo conozco mucho, que voy por ahí a esquiar, y resulta que el 80% del gasto del municipio es un polideportivo. Claro, cuando tienes no sé cuántos hoteles, donde simplemente con pagar a cada uno de los habitantes del pueblo un ticket para que puedan ir al mejor hotel a hacer gimnasia, no puede ser que la prioridad no sea el agua, la luz, o las calles, o la limpieza de la nieve, sino que sea pues la piscina climatizada y la sauna y el no sé qué. Entonces hay un tema de prioridad en las administraciones públicas. Cuando hay una crisis, a mí las crisis me han gustado siempre porque ponen el acento en el core business. Cuando viene una crisis, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mire usted si vende caramelos, a vender caramelos, y lo demás lo deja. ¿Y usted qué sabe hacer? Pues vender carbón, a vender carbón y se acabó. Bueno, pues las administraciones públicas se tienen que volver a lo que tienen que hacer. Y lo que no tienen que hacer ellos o lo hacen otros, lo tienen o que abandonar, o que intercambiar, o lo que sea. Pero eso hay que cortarlo con fiereza, con dedicación, y suprimir pues todos los cargos que no tienen ningún sentido, toda la gente que se ha metido pues por razones políticas o no sé qué, bueno, y todo eso habrá que ponerlo como haríamos absolutamente cualquiera en cualquier empresa. Y por tanto, la reforma de las administraciones públicas es esencial. Y el último renglón y el último punto al que me quería referir es que en este replanteamiento de administraciones públicas hay que ver lo que hacemos con el estado del bienestar. La gran parte de gasto seguramente de una comunidad autónoma es sanidad y educación. Los renglones un poco de presupuestos, además de sanidad y educación, son pensiones que pagamos 120.000 millones, de los cuales 100.000 en números redondos son contributivas y 20.000 no contributivas en términos variados, y por tanto eso habría que mirar de dónde sale. Pagamos 35.000 millones de intereses de la deuda, que si en vez de pagarlo a lo que lo pagamos o pagáramos a menos, se podría meter pues 5.000 o 10.000 millones menos. Y luego, básicamente, desempleo, subsidio de desempleo, que son otros 35.000 millones. Es decir, prácticamente tenemos 200.000 millones antes de empezar a hacer nada más. O sea, pagas pensiones, tipos de interés de la deuda y subsidio de desempleo, y antes de empezar a hacer carreteras, a pagar funciones, a hacer lo que sea, ya tienes un 20% del PIB prácticamente. Bueno, pues sobre eso habrá que trabajar, y hay que trabajar sobre el estado del bienestar. Estado del bienestar, pensiones, sanidad y educación son esenciales. Son, yo creo que señas de identidad del mundo civilizado que nos toca vivir. No se puede dejar a nadie tirado, pero no puede haber una farmacia gratis en cada casa de cada español, pagado por todos los demás. No puede ser de ninguna forma. Y no puede ser una educación donde se pague al que trabaja, al que no trabaja, al que va, al que no va, al rico, al pobre y a todo lo demás. Y todo eso hay que ponerlo en proyección hacia adelante. Hay ejemplos, pues el ejemplo sueco, por ejemplo, donde han empezado a establecer elementos de dinamización en el estado del bienestar, y donde la gente, a mí es un ejemplo que me gusta mucho, donde la gente le dicen dónde tiene que aplicar su dinero. Y es cada uno de nosotros, como los ciudadanos, los que dicen, o con un cheque escolar o con un cheque sanitario, dónde quiere ir. Yo lo he oído como funcionario. Los funcionarios que estamos en Muface, a ti te dejan estar en la Seguridad Social, en Sanita, en Adeslas, en lo que te dé la gana. Y tú eliges quién quieres que te facilite la sanidad. Pues yo creo que en educación habría que hacer lo mismo, porque lo que conseguiríamos es seguramente dirigir los recursos públicos a aquella asignación más eficiente, y sobre todo que el que paga con su cheque la sanidad o la educación exigirá que con su cheque le den o buena educación o buena sanidad o buen servicio del tipo que sea, ¿no? Y creo que también un enmascaramiento, otro día lo veíamos en la Academia de Jurisprudencia, en una ponencia que hizo José Luis Pérez de Ayala, que decían, traía cuenta también hasta qué punto el sistema fiscal, hablo del sistema fiscal, es un elemento de contrastación de eficiencia de toda la economía, y yo estoy de acuerdo con esa idea. Al final, cuando la economía es ineficiente, hablo de las administraciones públicas, cuando el funcionamiento de un Estado no es eficiente,
lo pagamos en más impuestos, es decir, que cuando enmascaramos una mala prestación del metro de no sé qué, bueno, pues subvencionamos. La mala prestación del servicio de aguas, la subvencionamos. La mala prestación del servicio energético, pues lo que tal, el déficit que sobra y todo eso al final lo que produce es más impuestos, más ineficiencia del Estado con mayúsculas. Yo creo que es muy importante en ese aspecto que tengamos una contabilidad de costes de todas y cada una de las funciones que hacemos, y si luego hay que subvencionar, se subvenciona, pero que el señor que se ha dado de un hospital, dígame usted, su cama me ha costado 6.000 euros, 8.000 euros, que sepan que se lo pagamos, pero que sepa usted que alguien, todos nosotros estamos pagando absolutamente lo que a usted le cuesta hacer esta cosa. Bueno, como no ajustemos eso, pues estaremos dando vueltas a la noria, pagando con dinero público una parte cada vez más importante de la economía privada. Y cuando el sector público se va comiendo la economía privada va desapareciendo, porque los que generan pues energía de verdad, productos de verdad, riqueza de verdad y empleo de verdad, al final en los países civilizados pues son las empresas, y por tanto cuanto más espacio le dejemos al mundo empresarial y más le facilitemos la vida desde el sector estatal, yo creo que mejor irá absolutamente todo. Y con esto acabo los 3/4 de hora que más o menos quería aplicar, y podemos dejar 1/4 de hora para el coloquio que queramos hacer. Muchas gracias. Pues cuando me preguntan esto, digo siempre lo mismo. Si a mí me hubieran dicho hace 20 años dónde no hay que estar, diría que textil. De hecho, ¿dónde no hay que meterse? En el año 90, en textil, caso Tarrasa, Sabadell, no sé qué, ahí está Zara. Si me hubieran vuelto a preguntar de dónde había que huir, desde luego distribución fuera está Maduro, están entrando Carrefour y todo lo demás, ahí está Mercadona. Es que en todos los sitios para el que, en mi caso concreto, yo era agente de bolsa y me tocó reformar la Bolsa de Madrid. Y nos dijeron, mira, la Bolsa de Madrid no tiene futuro, o sea, iros de ahí, cerrarla, porque como se puede contratar todo desde Nueva York, iros a Nueva York. Bueno, en la Bolsa de Madrid hicimos un esfuerzo, y las sociedades de ganadores no valen para nada, porque aquí os vais a pegar con Salomon Brothers y con Lehman y con no sé qué, y no valen para nada. Pues en la Bolsa de Madrid, que se hacían el día que más, cuando yo empecé la presidencia, 50.000 millones de pesetas, y que era de contratadores, liquidadores, agentes de bolsa y no sé qué, cambiamos eso por ingenieros de teleco, por matemáticos y por informáticos y por todo eso. Y la bolsa pasó de contratar 50.000 millones a, el día que más, 6.000 o 7.000 millones de euros, o sea, 50.000 pesetas frente a 6.000 euros o 3.000 euros un día normal, y la Bolsa de Madrid pasó de ser la 8ª o 9ª europea a la 4ª, y muchos días pasamos a la 3ª. Las 3 primeras son Frankfurt, Londres y París con Bruselas, o sea que sociedades de valores. Pues yo monté una sociedad de valores que al principio hacía el 0,0 no sé qué, y a los 3 años estamos haciendo 2 o 3 billones de las antiguas pesetas. Hacía más dinero en volumen por mi sociedad, mucho más rápido que en Ibercaja, que presidir luego, que entonces teníamos un balance de 2 billones, que al final yo creo que para el que sabe verlo, al final hay hueco para todo el mundo. Ya no quiero poner los casos de Bill Gates y compañía, donde aparece un señor en un garaje, o de Steve Jobs con su... yo creo que para el listo hay oportunidades todos los días. Y la grandeza de los sistemas, pues es que el que acierta gana y el que se equivoca pierde. Pero en todos los sitios. Hombre, en España, pues lo veníamos comentando al venir, pues yo creo que en el caso de Alicante, por ejemplo, Alicante es procíclico. Aragón tenemos la ventaja y la suerte de no ser procíclico. Es decir, que cuando todo se pone en marcha, Aragón sale la última, cuando todo se pone en marcha, Alicante sale de las primeras. Pero cuando empieza la crisis, lo primero que empieza es aquí, y nosotros en Aragón pues tardamos en notar la crisis, porque hay unas inercias. Aquí se ha dado el turismo muy rápido, siempre que hagamos 2 o 3 cosas muy claras, que es seguridad personal y seguridad jurídica. Es decir, la zona de Alicante yo la envidio porque hay una renta de situación, pues como pasa en Miami o como pasa en California, que va a traer gente. Ahora, como no haya seguridad ciudadana y como no haya seguridad jurídica en las inversiones, y por supuesto todas las redes de telecos y de no sé qué, pues la gente no vendrá. O sea que hay que prepararse previamente para la que pueda venir. Y una vez que desde aquí se pueda estar operando sobre cualquier sitio del mundo, la gente no se ha habituado todavía, pero cuando un arquitecto pueda estar diseñando desde aquí, ¿para qué va a estar en Oslo ahí que hace un frío que pela 9 meses al año? Pues se vendrán aquí.
parte de lo que ha pasado en los mercados es que ha habido inflación de títulos y de dinero, pero mucho de títulos, es decir, que la gente ha vendido lo que no tenía. Me explicaré. Nosotros tenemos todos, es una technicality pero muy importante, tenemos las acciones depositadas en los bancos. Y en España hay un código alfanumérico donde desde que una acción se emite, se hace la primera emisión de la acción, hasta el último tenedor, sabemos por 3 registros lo que ha pasado. Es decir, por contratación, por liquidación y por depósito, y cuadran todos los días. Tú sabes esa acción, cuándo se ha vendido y a quién, a qué precio y dónde está depositada, y así sucesivamente. Y por tanto, si alguien mete la mano en la caja, es como si te dan un billete con una numeración. Como vendas ese billete, aunque lo repongas por otro, ya no puedes devolver el mismo con la misma numeración. Y por tanto tienes el sistema cuadrado. Bueno, para poder hacer las grandes operaciones especulativas que se hacen por ahí con títulos, con derivados, donde alguien se compromete a entregar 2 veces el capital de Endesa, que es un contrato de contenido imposible porque solo existe una vez, o sea que son contratos, y cuando preguntas se dice que se opera por diferencias, que no pasa nada, que hay unos ajustes de no sé qué, y luego pasa lo que pasa. Para hacer eso alguien tiene que disponer de acciones que no son suyas, y por tanto esas acciones, lo que se dice en el derecho anglosajón, es que es un bien fungible, es decir, que el banco lo que tiene es no la acción número tal de don fulano, sino que tiene 10 millones de acciones de alguien, se las presta a alguien para que las venda y para que juegue esas cosas, y que si luego no las puede reponer ya da dinero. Pero si las ha perdido no las puede reponer y no le da dinero, lo que tiene es una crisis sistémica. El custodio ha ganado mucho dinero prestando algo que no es suyo, y encima ha puesto en riesgo un capital que él tenía que custodiar porque le estás pagando porque tenga el depósito absolutamente de esos títulos. Bueno, pues eso está pasando en todos esos mundos y en todos los que están protestando bastante por eso. Y lo peor es que el que lo ha hecho no le han mirado a ver qué es lo que estaba haciendo, a ver cómo sacaba dinero con todos esos juegos de derivados, de opciones, de futuros, todo como decía antes al principio, operaciones over the counter fuera de la bolsa. Se me dirá que esto ahora es muy fácil verlo, o sea pero diré algo que decir que yo lo he hecho. En Endesa, hablo del año 2002, los derivados estaban prohibidos, y cuando había que hacer un derivado para cubrirse pues, de una compra de petróleo o de divisas o lo que sea, se aprobaba por el Consejo de Administración y se contabilizaba por el subyacente. Y en mi empresa, en mi sociedad de valores, hablo del año 92, alguien me dijo, bueno, ¿cómo está? Yo todo esto lo vi cuando pasó lo de Baring. Baring era el banco, uno de los más solventes de Inglaterra. Había un chaval en Baring que estaba en Singapur tomando derivados sobre yenes, vino el terremoto de Kobe y se llevó el banco por delante. El banco quebró y era el banco, se supone que tenía el dinero de la reina de Inglaterra. Bueno, cuando ves aquello dices, bueno, hay que tener mucho cuidado con los derivados. Yo en mi sociedad, él me dijo, ¿los tienes controlados? Los tengo controlados. ¿Y cómo los controlo? No tengo pantalla de derivados, sin más. O sea, que entiendo que hay derivados, pero el que quiera que un chaval de 20 años juegue con su dinero, pues me parece muy bien que juegue todo lo que quiera, pero no con mi dinero. Es decir, todo ese tipo de cosas tienen que estar acotadas. Entonces, todos estos que protestan, pues lo primero que tienen que hacer es mirar bien en su casa, mirar las operaciones over the counter, poner una regulación para que nadie meta dinero en la caja, y luego que hablen de si aquí pues hemos extremado el control sobre los bancos que está extremo, en exceso, desgraciadamente. Presencia cada vez de oligopolios en el ámbito financiero, en el ámbito energético, en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Esto es lo que nos va a llevar que existan estos oligopolios, o precisamente estos oligopolios pueden ser un poco perniciosos desde el punto de vista para que las pymes puedan tener el desahogo que deberían tener a la hora de poder lanzarse? Mira, soy muy claro, también son perniciosos. Lo que ha quebrado es lo grande, o sea, lo que ha quebrado es el Citi, Lehman, y los pequeños no les ha pasado nada, es decir, que a la caja de un teniente no le ha pasado nada, a la caja de Pollensa tampoco, y por tanto, los que estaban fuera de esos circuitos de hiperapalancamiento no les ha pasado nada. Y por tanto, ahí yo, en fin, animo a que la gente controle esas entidades, que son las próximas y puede saber lo que está pasando, que hagan lo que están haciendo toda la vida, que es pues captar ahorro y dar créditos a un señor que conocen de su pueblo y que saben que devolverá aquello porque es un hombre de palabra y que ha cumplido siempre sus obligaciones. Y por tanto, pues yo no creo, lo he dicho siempre, o sea, Ibercaja no ha querido hasta ahora fusionarse con nadie y nos ha costado muchos disgustos. Y el argumento es, mire usted, déjeme que yo sea lo que quiero ser, o lo que puedo ser, o lo que quiero ser sin riesgo, y por tanto o sea, déjeme tranquilo, Y hasta ahora,
pues ahí está. Ahora, claro, nos ha costado disgustos con el regulador, porque parece que un señor desde una ventanilla que no se juega nada sabe mucho más que el señor que se lo está jugando todos los días. Y como está al otro de la ventanilla, pues me ha irritado. O sea, que el de la ventanilla, que esté en la ventanilla. Y el que juegue, pues que juegue. Pero el árbitro no puede meter goles. El árbitro que pite y que no haga la alineación, que para eso pues ya está quien esté, que se la juega pues como entrenador o como futbolista. El árbitro que pite, nada más. Eso es lo que tiene que hacer, ¿eh?